Hola chicos, espero que estén todos muy bien. En el video de hoy vamos a conectar un poquito con lo que vimos en el video anterior, así que si no lo vieron les recomiendo que vayan a pegarle una mirada. Y vamos a enfocarnos en los periféricos de la computadora. Cuando en informática hablamos de periféricos, nos estamos refiriendo a aparatos o dispositivos ajenos a la computadora, externos, que se conectan a la misma para realizar determinadas funciones que la compu por sí sola no puede realizar. Eso significa que gracias a estos aparatos que nosotros vamos a conectar en la computadora, vamos a poder realizar una gran cantidad de cosas que antes no podíamos. Existen muchísimos tipos de periféricos diferentes, cada uno con su función particular. Es decir, que cada uno va a servir para una cosa diferente. Pero más allá de que todos sirvan para algo diferente, podemos generalizar y decir que todos los periféricos van a servirnos para ingresar información en la computadora o para que la información que está en la computadora nos llegue a nosotros como usuarios. Toda esta información de la que estamos hablando, obviamente, se maneja en forma de datos informáticos. Eso quiere decir que los periféricos sirven para que entren datos en la computadora o, al revés, para que salgan datos de la computadora y nos lleguen a nosotros. Y entonces, acá es donde nos encontramos con la primera gran división de los periféricos. Por un lado vamos a tener periféricos de entrada y por el otro vamos a tener periféricos de salida. Antes que nada hay que aclarar que todos los periféricos de todos los grupos que vamos a nombrar forman parte del hardware. El hardware, recordemos, que son todos los elementos de la computadora que podemos ver y tocar. Por el lado de los periféricos de entrada, obviamente vamos a tener todos los dispositivos que nos permitan ingresar datos en la computadora. Y estos datos pueden ser de muchos tipos diferentes. Datos de imágenes, datos de sonidos, datos escritos y una gran cantidad más. Por ejemplo, el teclado, que todos conocemos y usamos, es uno de los periféricos de entrada más utilizados. Con él podemos ingresar datos y órdenes a través de sus diferentes teclas o botones. De la misma forma que lo podemos utilizar para ingresar texto. Otro de los periféricos de entrada más conocidos y que todos utilizamos es el mouse. Este nos permite ingresar datos de movimiento y control en la computadora, porque gracias a él vamos a poder controlar el puntero que nos va a permitir movernos por el entorno de nuestro sistema operativo. Otros pocos ejemplos de periféricos de entrada muy comunes pueden ser las cámaras web, los micrófonos, los escáneres e incluso los joysticks, como los que utilizamos en una consola de videojuegos. Si pensamos en ellos, nos vamos a dar cuenta que cumplen con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Son dispositivos externos a la computadora, pero que los conectamos a ella y nos sirven para introducir datos en la misma. Las cámaras web van a capturar datos visuales, imágenes del exterior, que se van a digitalizar y se van a convertir en datos virtuales. Y de esa manera vamos a poder grabarnos o sacarnos fotos y que las mismas aparezcan en la compu. Por el lado de los micrófonos tenemos lo mismo, pero con datos auditivos. Es decir, va a captar los sonidos del ambiente o la voz o lo que quiera o lo que queramos que el micrófono grabe y lo va a convertir en datos informáticos de audio que vamos a tener dentro de la compu. Los escáneres sirven para digitalizar distintos elementos que nosotros tengamos en el mundo real.
y los querramos convertir en una imagen dentro de la computadora. Como por ejemplo, cuando queremos digitalizar una foto que tengamos impresa en un papel. Y los joysticks, mediante sus botones y sus palancas, nos van a permitir ingresar comandos, órdenes o datos mediante ellos, ya sea para mover un personaje, para saltar, para patear al arco en un juego de fútbol, etc. Así podríamos nombrar un montón de otros dispositivos de entrada. Pero vamos un poquito para el otro lado y centrémonos un poco en los periféricos de salida. Obviamente, al contrario que los periféricos de entrada, estos nos van a permitir exteriorizar los datos de la computadora, es decir, que salgan datos de la computadora y que nos lleguen a nosotros como usuarios. Y el primer periférico de salida que me viene a la mente cuando pienso en ellos, y creo que es uno de los más importantes porque gracias a él podemos manejar la computadora de la forma que la manejamos, es el monitor. El monitor es esa pantalla que nosotros tenemos en cualquier computadora, ya sea de escritorio, una notebook o una netbook, y nos va a permitir ver todo lo que está sucediendo en nuestro aparato. Lo que este dispositivo hace no es otra cosa más que permitirnos ver todos los datos que se están moviendo dentro de la computadora. Es decir, está exteriorizando esos datos para que nosotros los podamos ver. Toda esa información, todos esos datos salen de la computadora de forma visual a través del monitor para llegar a nuestros ojos. Y de la misma forma que el monitor exterioriza, es decir, saca de la computadora datos visuales, tenemos un periférico de salida que va a exteriorizar los datos auditivos, los datos de sonido de la computadora. Y ellos son los parlantes. Esos aparatitos que nos permiten escuchar toda la música que tenemos en la compu, o las voces de un video, los sonidos de una película, no está haciendo otra cosa más que exteriorizar los datos de audio. En esta misma línea podríamos nombrar, aparte de los altavoces o los parlantes, a los diferentes tipos de auriculares. Y de la misma forma que en los periféricos de entrada teníamos el escáner para poder plasmar en datos digitales, en datos virtuales, un elemento que nosotros tenemos en el mundo real, como puede ser una foto, en los periféricos de salida tenemos las impresoras, que nos van a permitir hacer lo mismo, pero al revés. Información o datos que nosotros tenemos dentro de la computadora, como por ejemplo una foto que tenemos justamente en nuestra compu, la podemos plasmar en algo real, en algo físico, utilizando la impresora para exteriorizar esos datos e imprimir esa fotografía. Y habiendo explicado un poco estos dos grupos de periféricos, los de entrada y los de salida, y habiendo nombrado algunos ejemplos de los más comunes en ambos casos, tenemos que llegar al tercer grupo de periféricos que podemos encontrar, que son los periféricos mixtos. Estos son dispositivos que nos van a permitir hacer las dos cosas antes mencionadas. Es decir, con ellos vamos a poder ingresar datos y también exteriorizar datos de la computadora. Nos van a permitir tanto para la entrada de información o de datos como para la salida de los mismos. Y el ejemplo más rápido que se nos viene a la mente cuando hablamos de periféricos mixtos son las pantallas táctiles, que hoy están tan utilizadas en muchos dispositivos que tenemos en el hogar, como lo son los celulares o las tablets. Estas pantallas nos van a servir para que salgan datos de la computadora o del dispositivo informático de la misma forma que lo hacía el monitor de la compu, pero también nos va a permitir ingresar datos a través del táctil, es decir, que sirve como dispositivo de salida, mostrándonos las imágenes de todo lo que está sucediendo en el aparato, y como dispositivo de entrada, porque
con los toques que nosotros hacemos en la pantalla, estamos ingresando datos al dispositivo. Otro ejemplo muy común de este grupo de periféricos son las multifunciones, que combina dos aparatos que nombramos anteriormente, los escáneres y las impresoras. Una multifunción cumple justamente las funciones del escáner y de la impresora, porque nos va a permitir ingresar datos mediante el escaneo y exteriorizar datos, es decir, que salgan datos de la computadora mediante la impresión. Y por último, tenemos dos grupos más de periféricos, de los cuales no vamos a hablar mucho, solo los vamos a nombrar, porque tratan de temas que todavía no hemos visto. El cuarto grupo serían los periféricos de almacenamiento, que, para hacer así un pantallazo general, son los dispositivos que nos permiten almacenar todos los datos, es decir, dentro de ellos se guardan todos los datos de nuestra computadora en este caso. Y haciendo memoria un poquito en el video pasado, recordemos que estos datos, todos estos datos, pertenecen al software. Es decir, que estos periféricos nos van a permitir guardar todo el software dentro. Y el quinto y último grupo son los periféricos de comunicación. Estos periféricos sirven para que dos o más computadoras se comuniquen entre sí, ya sea para intercambiar datos entre ellas, para pasar datos de una a otra, etc. Y bueno, chicos, esto fue un pequeño pantallazo general de lo que son los periféricos de la computadora y sus funciones. Obviamente son temas que retomaremos y profundizaremos también más adelante. Así que bueno, chicos, les mando un beso grande a todos y espero que nos veamos pronto.